Bien, ahora veamos la pregunta 14, la primera de geometría. Aquí tenemos dos rectángulos. Estos rectángulos están en planos diferentes. Uno está en el piso, otro está inclinado. Y ahora vamos a ver la proporción de los lados. Me dan el dato, ¿verdad? Me dicen que esto es K y este sería K raíz de 2. Me dicen también que estos dos rectángulos son congruentes. Entonces, es como si este rectángulo fuera exactamente igual a este otro rectángulo. Para que lo entiendas más fácil, imagínate una hoja de un libro y simplemente lo has girado. Entonces, si esta distancia es K raíz de 2, entonces acá también sería K raíz de 2. Si esta distancia es K, entonces esta distancia también sería K. Fácil, ¿verdad? Bien, ahora vamos a trazar las diagonales, ¿ok? En cada rectángulo y vamos a encontrar cuánto mide cada una de estas diagonales, ¿no? Porque tú recuerda que acá hay un ángulo de 90, ¿no? Entonces simplemente hacemos Pitágoras y sería K raíz de 3, K raíz de 3, lo puedes verificar. Bien, también me dan el dato de el ángulo. El ángulo que está acá dice que es 60, pero aparte, si yo cierro este triángulo, me doy cuenta que se va a formar un triángulo equilátero. Mira, verifiquémoslo. 60, ¿qué me falta para que sea 180, no? Que la suma de este y este ángulo sería 120. Pero estos dos lados son iguales. Entonces, estos dos ángulos también tienen que ser iguales. Por lo tanto, acá sería 60, 60. Y eso implicaría que este tercer lado valdría también K raíz de 3. Fácil, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es girar esto un poco para que usted lo vea mejor y concentrarnos en lo que nos pide el problema. El problema nos pide hallar este ángulo, el ángulo diedro. Si yo me doy cuenta, como este es un rectángulo, el verde, aquí va a formar un ángulo de 90, abajo. Y el otro, que también es un rectángulo, cuando cae justo acá en esta arista, también va a formar 90. Entonces se cumple la propiedad de que si forma 90 esta línea, forma 90 esta otra línea, entonces acá es donde se va a poder visualizar el ángulo diedro. Y si yo recuerdo, como esto era acá, aquí también sería acá y aquí también sería acá. Bien, ahora en este triángulo vamos a aplicar la ley de cosenos. Entonces sería, el que está enfrente sería K raíz de 3 al cuadrado es igual a K cuadrado más K cuadrado menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que los forma, o sea, alfa. Si yo hago esta operación, me quedaría así como lo estás viendo. Si sigo operando, lo acomodo, me quedaría así. Sigo despejando, me quedaría que coseno de alfa es igual a negativo 1/2 y para que esto cumpla, alfa debería ser 120. Y listo. El ángulo diedro entre esos dos rectángulos sería 120. Fácil, ¿verdad? Bien, ahora veamos la siguiente pregunta. Pregunta 15. Antes de resolverlo, hay que recordar que hay dos fórmulas que tenemos que saber para los poliedros. La primera es la fórmula de Euler, que yo lo conozco como César Vallejo es igual a Aduni más 2. De esa manera recuerdo la fórmula. Y hay otra fórmula que es para la suma de ángulos internos de todas las caras, que sería 360 vértices menos 2. Bien, hay que repetirlo un par de veces para que se te quede. Se usa bastante por si acaso. Bueno, entonces según el dato sería vértices más caras más aristas, todo junto es 40. Pero si yo junto vértices más caras, sería arista más 2. Entonces reemplazamos arista más 2 más esta arista, sumo, opero y me quedaría que la arista es 19. De la misma manera, con el dato de la suma de los ángulos internos de las caras sería 3240 y simplemente operamos, me quedaría acá 9 es igual a b menos 2, el menos 2 pasa al otro lado a sumar y la cantidad de vértices sería 11. Ahora con estos dos datos volvemos a usar la primera ecuación y reemplazamos. Caras más vértices, que ya sé que es 11, es igual a arista, 19, más 2. Resolvemos esta ecuación y me quedaría que las caras son 10. Y esto es lo que me están pidiendo en la pregunta, la cantidad de caras. Fácil, ¿verdad?
Bien, ahora veamos la pregunta 16. Bueno, aquí en esta pregunta me dicen de que yo tengo un triángulo equilátero, ¿ok? Está inclinado con respecto al piso, así como lo estás viendo. Ahora, la condición es que este P, que es el vértice del triángulo, se proyecta y justo cae en esta arista. Veamos, algo así, ¿ves? Justo cae acá. Entonces, con ese dato vamos a poder encontrar el ángulo diedro. Vamos a ver algunos datos adicionales que me dan. Me han dicho el dato de que estas dos áreas, o sea, tanto la del triángulo como la del rectángulo, dice que son equivalentes. ¿Qué significa eso? Significa que estas dos áreas son iguales. ¿Ok? Aquí he hecho algunos trazos como para visualizar lo que estamos buscando, que es el ángulo diedro, ¿no? Aquí, por ejemplo, he trazado algo así como una altura, la altura del triángulo, y aquí he trazado también algo así como una altura, ¿verdad? Siendo esta mi base del rectángulo. Bien, entonces ahorita nos vamos a enfocar en este triángulo y vamos a ver qué proporciones hay. Por ejemplo, como ya sé que es equilátero, no me dicen los lados, solamente me dicen que es equilátero, vuelvo a repetir. Entonces simplemente acá voy a poner 2L y la altura justo cae en el punto medio acá. Como acá yo sé que es 2L también, acá sería LL, punto medio. Y por proporcionalidad, este sería L raíz de 3. Ahora nos vamos a enfocar en esta vista, para tenerlo un poco más claro. Bien, ahora eliminamos el triángulo y nos enfocamos en el rectángulo que estaba en el piso. Esto va a funcionar como base y va a ser 2L. Y esto que está acá le voy a poner como una altura y va a ser tamaño K. Bien, ahora nos vamos a concentrar en el cálculo de las áreas de cada una de las figuras. Por ejemplo, en el caso del triángulo sería la base 2L, la altura L raíz de 3, ¿no? Y como tú ya sabes, el área de un triángulo es base por la altura sobre 2. Esta área debe ser igual al área del rectángulo, así que sería base por altura. Acá lo tengo. Estas dos son iguales y al resolverla me sale que el valor de K sería L raíz de 3 sobre 2. Bien, ya que tengo el valor de K, ahora voy a visualizar el rectángulo en el piso y notaré que acá tengo algo así como una altura que estaba inclinada, que habíamos hablado, y aquí hay otra altura. Fíjate que como esta es una altura, acá forma un ángulo de 90, ¿no? Y aquí también se forma un ángulo de 90. Entonces, al haber aquí dos ángulos de 90, vamos a poder hallar un ángulo diedro. Bien, entonces, si yo noto esto que sería como una hipotenusa, sería el doble de lo que está aquí, que sería como un cateto, ¿no? Ya que sabemos que justo la proyección forma acá un ángulo de 90. Entonces se vería más o menos así. La hipotenusa sería proporcional a 2m y lo que está aquí en el cateto, en el piso, sería m. Y por lo tanto, estamos hablando del triángulo notable de 30 y 60. Si soy observador, notaré que este alfa, o sea, el ángulo diedro, vendría a ser 60. Fácil, ¿verdad? Y esa sería la respuesta, así nomás. Bien, ahora veamos la pregunta 17. En esta pregunta me hablan de que tenemos 4 caras, porque dicen ángulo tetraédrico. Entonces hay 4 caras y una cara se podría entender como un plano. Entonces acá hay 4 planos, ¿no? No sé si lo voy a saber. Y voy a poner uno a continuación de otro. En este caso lo voy a ver como si fuera la punta de una pirámide cuadrangular. ¿Lo ves? Y cuando hablan de caras, hablando en este tema, se está refiriendo al ángulo. Entonces, este ángulo que está aquí es 60, el que está al costado también es 60, y así. Entonces, todas sus caras son 60, 60, 60. O sea, todos sus ángulos acá en las esquinas son 60, 60, 60. Bien, lo que voy a hacer aquí es quedarme con que puedo formar acá un triángulo equilátero a continuación de otro triángulo equilátero, a continuación de otro triángulo equilátero, y así.
fíjate, quedaría más o menos algo como esto, ¿no? Todas las aristas serían 2A, por ejemplo, y estos ángulos de las esquinas de arriba serían 60. Ahora voy a trazar de aquí a acá, formando un ángulo de 90. Como esto es 60, la hipotenusa acá sería 2A, entonces este sería A raíz de 3. Hago lo mismo en el otro lado, ¿no? De aquí hasta acá, formando un ángulo de 90. No sé si lo llegas a ver bien ahí. Ahí está. Y esta cosa que está acá sería A raíz de 3. Porque aquí al costado también se construye un triángulo notable de 60, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué he trazado aquí 90 y aquí 90? Porque me piden el ángulo diedro. Entonces, entre cara y cara hay un ángulo. Y ese famoso ángulo lo voy a conseguir trazando perpendiculares a una arista común. Esta que está acá sería la arista común y por eso he trazado 90 en una cara y 90 en la otra cara. Vamos a verlo de mejor manera ese ángulo diedro, ¿no? Entonces acá se formaría el ángulo diedro. Aquí podemos ver de mejor manera el ángulo diedro. Esta raya de color negro está en esta cara de color rosado y esta otra raya está sobre esta cara de color verde. Y si te das cuenta, al girar notarás que ese ángulo está en el espacio, ¿no? Volando, mira, ahí lo puedes ver. Este ángulo está formado entre la raya negra y la otra raya negra. ¿Te das cuenta? Entre esta raya de color negra y esta raya de color negra, este angulito que está acá sería el ángulo diedro. Ahora, como quiero hallar este ángulo y tengo estos dos lados, a raíz de 3, a raíz de 3, ¿qué te parece si termino de completar un triángulo? Entonces acá trazo esta línea y acá se completaría el triángulo. Pero me faltaría qué tamaño será este ladito que está acá abajo. Entonces, me doy cuenta que aquí abajo era 2A, 2A y que aquí en la esquina sería 90, ¿verdad? Entonces, hago un Pitágoras 2A, 2A y me quedaría que la hipotenusa en la parte de abajo sería 2A raíz de 2, ¿cierto? Entonces ya tengo el lado que está abajo y también tengo los lados que están aquí, ¿no? Al costado del ángulo. Por lo tanto, ya tengo todo lo suficiente para poder aplicar ley de cosenos. Bien, dibujando este triángulo que queríamos construir sería a raíz de 3, a raíz de 3, 2a raíz de 2 y si simplificamos las letras a para que el cálculo sea más fácil, me quedaría este triángulo. Bien, ahora aquí vamos a aplicar ley de cosenos y el que está enfrente sería 2 raíz de 2, entonces sería 2 raíz de 2 al cuadrado es igual a raíz de 3 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado menos el doble del primero por el segundo coseno de teta. Teta en este caso sería el ángulo diedro que estoy buscando. Bueno, sigo haciendo el cálculo, acá sería 8, 3, 3, raíz de 3 con raíz de 3, se elimina la raíz, quedaría 3 por 2, 6 y si esto lo sigo operando, el 8 pasa al otro lado a restar, quedaría menos 2, este menos 6 pasaría al otro lado, se convierte en más, el 6 pasaría a dividir y me quedaría coseno de teta es igual a negativo 1/3. Como me piden el teta, simplemente sería el ángulo diedro, sería arco coseno de menos 1/3. Fácil, ¿verdad? Bien, hagamos este ejercicio. En esta pregunta nos hablan de un triedro. Un triedro lo vamos a entender de esta manera. Son 3 planos, ¿no? Cada plano de diferente color, así como lo estás viendo. Y esos planos se cortan 2 a 2, así como lo ves. Bueno, lo que voy a hacer ahora es hablarte de el ángulo diedro. Pero para eso, lo que voy a hacer primero es agarrar y trazar raya en 2 planos consecutivos, de tal manera que en la arista común formen 90, ambos, ¿ok? Entonces, esta rayita trazo 90 hacia la arista, lo mismo del otro lado. Acá trazo una raya que forme 90 con la arista. Ahora, esa condición de que forme 90 y que forme 90 en ambos lados,
va a permitir trazar el ángulo diedro, que sería este, ¿ves? ¿No? El ángulo formado entre rayita negra y rayita negra. Bien, eso lo vamos a repetir en cada una de las aristas comunes. Por ejemplo, en esta arista podría hacerlo de esta manera y quedaría así, ¿verdad? Ya se entiende que he trazado 90 en cada lado, ¿cierto? Y aquí formo mi ángulo diedro. Vamos a verlo bien, mira, lo giro para que lo veas más o menos cómo está quedando. Quedaría así. Y por último, en esta arista también vamos a trazar el ángulo diedro, ¿no? Trazamos ángulos de 90, ya te he dicho, en cada parte. Acá, ángulo de 90. Y por el otro lado también ángulo de 90. Bueno, no se llegan a ver para que no se vea tan recargado el gráfico, pero en cualquiera de estos puntos está pasando lo mismo que estoy viendo aquí al inicio, ¿no? Trazo los dos 90 y eso me permite generar mi ángulo diedro. Bueno, espero que quede un poco más entendido viéndolo ya en una gráfica en 3D. Bien, ahora vamos a dibujar acá el triedro y los ángulos diedros en cada una de las aristas, así como lo habíamos visto en la simulación 3D. Reemplazamos los datos, acá sería por ejemplo 109, 86 y este ángulo no lo conocemos. Cada uno de estos es un diedro. Bien, veamos qué restricciones se cumplen. Por ejemplo, esta es una restricción interesante. Cada diedro está atrapado desde 0 hasta 180. Puede que nos siga más adelante, anótalo. Luego vamos a ver esta otra restricción. La suma de dos diedros restado con el tercer diedro debe ser menor que 180. Si reemplazamos, por ejemplo, algunos datos, sería acá 109, 86, acá restamos con el diedro que no conocemos y todo esto me debe dar por debajo de 180. Si hacemos esta operación, me sale que teta está por arriba de 15. Entonces eso lo anotamos. ¿Ok? Ahora hay que hacer otra observación. Estos diedros pueden ponerse en diferente orden que me puedan generar diferentes restricciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a hablar de otra restricción que se debe cumplir. La suma de dos diedros siempre es más grande que el tercer diedro. Entonces, si reemplazamos los datos, acá sería 109 más 86, quedaría 195. Y esto es más grande que este diedro. Bien, ahora vamos a volver a hacer el uso de esta restricción, pero cambiando el orden. Por ejemplo, acá el teta lo vamos a poner al inicio, acá ponemos 109, restamos 86, hacemos la operación y me quedaría que teta está por debajo de 156. Acá cambiamos un poco también el orden y me quedaría que teta está por debajo de 203. Recuerda que a mí me están pidiendo cuál es el mínimo y el máximo valor en el que va a estar atrapado teta. De las restricciones que hemos visto, el menor valor sería 15 en este caso, ¿no? Bueno, no lo toca. Y el máximo valor, ¿no? O sea, el valor más pequeño pero al mismo tiempo más grande sería 157, ¿correcto? Claro, porque hay otras restricciones como 203 o la otra que habíamos visto arriba que era menor que 195 o 180. Estamos viendo que estos números son muy grandes, ¿no? De esos números que son la restricción superior, el más pequeño sería 157. Entonces ese calificaría como realmente mi máximo. Entonces ese sería el intervalo de variación. Así de fácil. Bien, ahora veamos la pregunta 19. Hemos agarrado la figura y la hemos partido en las caras que tiene. Por ejemplo, acá tenemos un pentágono y acá tenemos hexágonos. Y ahora quiero que seas observador en lo siguiente. Por ejemplo, en esta esquina va a concurrir una esquina del pentágono, una esquina del hexágono y otra esquina de otro hexágono. Entonces aquí hay, se puede decir, tres esquinas, ¿cierto? Pero esas tres esquinas, si las junto, se van a convertir en una sola esquina. Y eso va a pasar con todas las esquinas, se podría decir, ¿no? Bien,
Entonces, vamos a contar primero todas las esquinas que existan. Por eso sería de esta manera. Cada hexágono tiene 6 esquinas, entonces sería 6 por x, porque hay x hexágonos en esa figura, así que sería 6 por x. Y le voy a aumentar 5z, ya que cada pentágono genera 5 esquinas. Pero hay z pentágonos, entonces sería 5 por z. Todo lo que está acá arriba serían las esquinas total contadas. Pero todas estas esquinas, al juntarse, se van a dividir con 3, porque cada 3 forman una sola esquina, o sea, un solo vértice. Por eso voy a decir entre 3. Bien, ahora veamos esta figura y notemos algo interesante. La cantidad de esquinas de todo el poliedro coincide con la cantidad de esquinas que genera los pentágonos. Fíjate acá, todas las esquinas del poliedro coinciden con las esquinas del pentágono. Aquí también, todas estas esquinas coinciden con las esquinas del poliedro. Y así, entonces, si sumo todas las esquinas generadas por los pentágonos, sería 5 por z, ya que z es la cantidad de pentágonos que hay. Entonces todo esto sería igual a la cantidad de vértices del poliedro. Pero hace un momento habíamos visto también otra expresión que relacionaba esa cantidad de vértices. Entonces estas dos expresiones tendrían que ser iguales, por lo tanto solo tendríamos que resolver la ecuación. Pasando ese 3 a multiplicar acá, me quedaría esto, y si esto lo sigo operando y lo simplifico, llego a la relación que x entre z sería igual a decir 5 entre 3. Y esa sería la respuesta. Fácil, ¿verdad? Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla.